Dios les bendiga, hermanos. Espero que se encuentren bien. Estamos listos, estamos listos. Espero que me escuchen, espero que me puedan escuchar bien y nos sentimos gozosos, nos sentimos alegres porque tenemos un día más. Dios nos ha dado una oportunidad más para poder llevar la palabra hasta donde ustedes están y me imagino que si me escuchan, ¿verdad, hermanos? Dios les bendiga. ¿Qué tal su día? ¿Qué tal su semana? Estamos a mitad de la semana y Dios ha estado con nosotros. No estamos solos. Hay un Dios que nos ama. Hay un Dios que nos bendice a diario con el simple hecho de que usted y yo podemos respirar. Amén. Así que vamos a comenzar, hermanos. Vamos a esperar, algunos se han conectado, hay otros que hace falta que se conecten. Pero vamos a comenzar hoy y hemos estado en Colosenses y les voy a invitar incluso a que puedan ir a sus Biblias. Amén. Vamos a ir a nuestras Biblias, pero antes que todo vamos a orar. Hay varias peticiones de oración, hermanos, que queremos hacer. Hay varias necesidades y hay que orar por nuestros países, hay que orar por... En fin, hay tantas cosas que están pasando en el mundo que como creyentes no nos podemos hacer de la vista gorda, como decimos, ¿verdad? Así que vamos a orar, hermanos. Así que ahí donde usted está, le invito incluso a que comparte este video, pueda conectarse y pueda conectar a otros también. Vamos a orar, hermanos. Padre de la gloria, Dios, te bendecimos. Te exaltamos, Señor, y te agradecemos, Dios, por la oportunidad que nos das de venir ante tu santa y divina presencia. Y agradecido, Dios, por la oportunidad que nos das de poder venir, Señor, y transmitir tu palabra, Señor. Te pido que mis hermanos, Señor, puedan conectarse y que este tiempo, Señor, pueda ser un tiempo de bendición para ellos. Señor, hay tanta necesidad en el mundo, tantos enfermos, Señor, y al único quien podemos acudir eres a ti, Dios. Padre, venimos ante ti, Señor, reconociendo tu poder y te pedimos, Señor, que seas con nosotros en esta noche y con aquellos, Señor, que tal vez no tienen un hogar donde vivir. Aquellos, Señor, que están en nuestros países, Señor, enfrentando este huracán, Señor, y solamente tú, Dios, puedes ser el único, Señor. Pon personas, Señor, y que puedan ser ese buen samaritano, Dios, que puedan llevar, Señor, algo a estas personas en necesidad también, Dios. Te pedimos, Señor, por la familia, por todas las personas que están enfermos con esta pandemia, Señor, y sé tú con nosotros, Dios. Tú eres nuestra esperanza, tú eres el único quien nos puede ayudar, Dios. Te bendecimos y te pedimos, Señor, que seas con nosotros en este estudio, Dios, y que pueda ser de bendición tanto para mí como para el oyente también, Padre. Te pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu, Dios, pueda llevar conforme a tu propósito, Dios. Oramos en Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Así que vamos entonces a comenzar. ¿Cómo están? Un saludo a todos aquellos que nos ven a través de este medio. Esperamos que este tiempo pueda ser un tiempo de bendición, hermanos, para cada uno de ustedes. Hemos estado hablando en Colosenses. Y hoy vamos a continuar en el capítulo. Nuestra hermana Rebeca se quedó en terminó el versículo 17 y a mí me toca continuar el 18. Y es interesante porque nuestros hermanos que han estado exponiendo la clase bíblica estuvieron hablando de lo que yo también voy a hablar. No voy a redundar tanto, pero vamos a verlo también. Y esperamos que este tiempo pueda ser de bendición. Así que, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias ahí en Colosenses capítulo 3 y vamos a estar de los versículos del 18 al 25. Colosenses capítulo 3, versículos del 18 al 25. Saludos a todos aquellos que están conectados. Un saludo hasta Guatemala, Honduras, Costa Rica, México, República Dominicana, otros estados que nos ven, hermanos, bendiciones. Ok, hermanos, vamos entonces a comenzar y vamos hoy a comenzar en Colosenses 3 del 18 al 25. Así que ahí donde usted está,
Vamos a leer de la palabra de Dios y comienza, y el tema que tenemos aquí son los deberes sociales de la nueva vida. Aquellos que hemos aceptado al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, tenemos un deber social ahora. Así que usted y yo necesitamos mostrar, ¿verdad? Dar testimonio. Tiene un deber. Dice la palabra entonces a los deberes sociales de la nueva vida. Dice, casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Versículo 19 dice, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. 20. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como a los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Comenzamos entonces. Aquí entonces encontramos en esta epístola, ¿verdad? A Pablo, ¿verdad? Las epístolas que se preocupan más en otra forma de exhibir. Sobre todo necesitamos reconocer la gloria y la gracia divina, ¿verdad? En magnificar, ¿verdad? Exaltar a nuestro Señor Jesucristo. Entonces son muy detalladas en enfatizar los deberes de la vida cristiana. Entonces nunca debemos separar, hermanos, y esto es algo muy importante, usted que es creyente, nosotros que hemos aceptado al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, necesitamos reconocer que no podemos separar los privilegios de los deberes del Evangelio. ¿Ok? Entonces aquí habla primeramente sobre la sumisión, ¿verdad?, a las esposas. Pablo comienza con las relaciones, entonces, ¿qué? Con las relaciones conyugales en los versículos 18 y 19. Dice, como hace también incluso nuestros hermanos, como les decía, incluso si ustedes quieren todavía ver otra perspectiva más o de otro ángulo, yo les invitaría a que pudieran ir y conectarse al canal que tenemos en YouTube. Ahí aparece RCC Español. Así que pueden ir ahí también ver el video que nuestros hermanos estuvieron hablando en la clase pasada, en la clase bíblica del sábado. Pero bien, entonces Pablo viene y dice, como hace también en Efesios capítulo 5, versículo 22, dice, estad sometidas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Maridos, dice también, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos. En otras palabras, son agrios, ¿verdad? O amargos, ¿verdad? Entonces, con ellas, como lo habla en Efesios 5, 22. Entonces, aquí el apóstol Pablo exhorta a las mujeres a someterse a los maridos, ¿verdad? Y a los maridos a amar a sus esposas. Entonces hay algo recíproco, hay algo que los dos tienen un deber. Entonces la única variante aquí, hermanos, en esta parte es con respecto a los esposos, ¿verdad? Lo de ¿qué? Lo de no portarse con aspereza hacia sus esposas. Que no se haya en Efesios, ¿verdad? Esta palabra, y que una forma negativa de exhortar a los maridos a amar a sus mujeres, pues el que de veras ama, hermanos, ¿verdad?, no la trata con aspereza, sino con delicadeza. Yo pienso que aquí también el hombre tiene que dar testimonio, ¿no? Yo pienso que en cierta forma, lastimosamente, muchas veces, ¿verdad?, tanto como iglesias, denominaciones, a veces tendemos a enfocarnos solamente a un lado, ¿verdad? Y como que perdemos el enfoque de lo que la palabra de Dios nos quiere dar. Pero la Biblia siempre nos va a llamar a todos a cuentas. Entonces pudimos ver eso. Entonces el apóstol exhorta también a las mujeres ¿a qué? A someterse a los maridos. Entonces nosotros podemos ver en la palabra de Dios que dice, casadas, dice, estad sujetas a vuestros, ¿qué dice? Maridos
como conviene en el Señor. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Entonces, ya hemos considerado, como les decía en otras palabras, este asunto, ¿verdad? En la epístola de los Efesios, en el versículo 18. Entonces dice, casadas, estad sujetas. Entonces tenemos la primera parte, ¿verdad? Casadas, estad sujetas. Entonces, la antigua palabra griega traducida a sujetas es esencialmente, hermanos, una palabra, ¿verdad?, tomada, prestada de los militares. Literalmente significa, es como estar sometido a un rango. Habla de la forma en que un ejército está organizado entre los niveles del rango, como de los generales, de los coroneles, de los comandantes, capitanes, sargentos, soldados. Entonces hay niveles de rango y uno está obligado ¿a qué? A respetar aquel rango que es mayor. Entonces sabemos también, ¿verdad?, que como una persona, ¿verdad?, un soldado también puede ser más inteligente, más talentoso y una mejor persona que un general. Pero él aún está bajo el rango general. Él no está sometido al general tanto como a una persona como él lo está a un general por el hecho de ser el general, valga la redundancia. Entonces, de la misma manera, la esposa no se somete al esposo porque él se lo merezca. Ella se somete porque él es su esposo. Entonces, ¿cuál es la idea? Para que vayamos viendo, porque no quiero que me lo vayan a malinterpretar ahí los hermanos que están viendo. Entonces, la idea de someterse no tiene nada que ver con quien sea más inteligente o mejor o más talentoso. Tiene que ver con una orden de Dios. Este es el punto que muchos de nosotros necesitamos entender. ¿Qué es lo que la Biblia siempre tiene que ser el fundamento. La palabra de Dios siempre tiene que ser para nosotros el manual que nos dirija, que nos dé la luz. Entonces, cualquiera que haya servido en las Fuerzas Armadas sabe que ese rango tiene que ver con la orden, pero también con la autoridad, no con el valor o la habilidad muchas veces. Entonces, la igualdad, hermanos, la verdad, de los hombres y las mujeres ante Dios, de la cual Pablo escribió, como lo dice en Gálatas capítulo 3, versículo 28, ¿verdad? Entonces, no ha sido retractada, pero tampoco significa una identidad de oficio o de función. Entonces, ¿qué queremos decir con esto? Por tanto, algo muy importante que nosotros debemos ver aquí, entonces, el someterse significa que eres parte de un equipo. ¿Ok? Que eres parte de un equipo. Si la familia entonces es un equipo, si ustedes ven, Pablo desglosa esposos, esposas, hijos, entonces nos presenta el equipo que es la familia. Entonces, si la familia es un equipo, entonces el esposo es el capitán del equipo. La esposa tiene su lugar también en relación al capitán y los hijos tienen su lugar en relación con el capitán y con la esposa. ¿Ok? Espero que estemos entendiendo. Aquí, aunque las esposas, ¿verdad?, como lo que está hablando él, ¿verdad?, deban, ¿verdad?, o el propósito aquí, ¿verdad?, hay varias cosas que nosotros podemos ver. Entonces, decíamos, ¿verdad?, entonces, por lo tanto, someter significa que es un equipo. Entonces, seguimos. Entonces, aquí hay un verbo, ¿verdad?, y la forma de este verbo, ¿verdad?, es reflexivo, es hipotastle, ¿verdad? Muestra que la sujeción ha de ser ¿qué? Esto es importante. Muestra que la sujeción ha de ser voluntaria. La sujeción de la esposa nunca ha de ser forzada en ella por un esposo que es exigente. Entonces, es el respeto que una esposa amorosa muestra con agrado, consciente de su hogar. Entonces, de la misma manera que cualquier otra institución debe de tener ¿qué? Cabeza. Entonces, el propósito, hermanos, aquí no es de tener un marido, ¿verdad?, que intimide, ¿verdad? No creemos que Dios tenga la intención de que una esposa sea o se someta a un marido no creyente que la obligue a hacer cosas contrarias a su vida y en relación no solamente a su vida, pero con el Señor. Por ejemplo, si la somete a un trato violento, ¿verdad?, ella no puede ser rebajada en su propia dignidad
como mujer o como cristiana, ¿no? También, ¿verdad? Entonces, hay un límite. Entonces, ella se somete como conviene en el Señor. Y esa es la clave, ¿verdad? Que ella se someta en el temor del Señor. Yo espero que estemos entendiendo. Incluso nuestros hermanos de la clase bíblica el sábado estuvieron hablando de esto. No voy a entrar en mucho porque quiero que tal vez ustedes puedan ir. Si ustedes no han visto el video, ustedes pueden ir y ver. Entonces, seguimos entonces. Entonces comienza y dice: maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Entonces, aquí el marido que ama a su mujer es aquel quien la esposa ha de someterse. Ella no debe de ser la que ejerza la dirección de la familia, pero debe alentarle a él a que tome su cargo a esa responsabilidad. Ahora, quiero que hagamos una pausa aquí porque yo pienso que esto es algo que en la sociedad o en muchos de nosotros hemos perdido. ¿Por qué? Porque la responsabilidad, ¿verdad? Se la hemos dado plenamente, ya sea a uno, ¿verdad? Y esto es el sentido, ha sido la mujer. La mujer siempre ha cargado con muchas de las cosas. Hay muchos de nosotros que como padres tal vez no hemos jugado ese rol, ¿verdad? Que deberíamos de jugar como líderes. Como la Biblia habla, como sacerdotes en nuestra casa. Y esto no tiene nada que ver con machismo o feminismo, sino es algo con lo que Dios ya ha establecido en su palabra. Es una orden que Dios ha dado. Entonces, por eso estamos explicando para que no lo tengamos que malinterpretar. Pero lastimosamente, ya sea dentro de las comunidades, de la sociedad, ya sea dentro de la iglesia en general, la interpretación que se ha dado ha sido una interpretación mala, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que se ha hecho más es como denigrar a la mujer, es más como bajar a la mujer. Y ese no es el punto de lo que Dios quiere establecer en su palabra, ¿no? Entonces una mujer no puede llegar a este punto de denigrarse. Entonces, cuando aquí habla: maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas, el marido que ama a su mujer, ¿verdad? Es aquel quien la esposa ha de someterse, ¿verdad? Entonces ella no debe ser la que ejerza la dirección de la familia, pero debe alentarle a él a que tome su cargo a esa responsabilidad. Lastimosamente, como decía, hay muchos hombres que no lo han hecho. Entonces, las palabras de Pablo hacia los maridos, aquí lo que hace es que salvaguarda sus palabras hacia las esposas. Aunque las esposas deban someterse a sus maridos, nunca excusa, oiga muy bien, a los maridos a actuar como tiranos, ¿verdad? O sobre sus esposas. En lugar de eso, un marido más bien, ¿qué debe de hacer? Debe de amar a su esposa, y la antigua palabra, incluso griega traducida a amarla, es la palabra ágape. Entonces, esto lo que pone, hermanos, en significado o una obligación sobre los maridos. En el antiguo mundo, bajo las costumbres del judaísmo y los griegos, para que nosotros podamos tener un poco más de información, ¿verdad? De los judaísmos, de los griegos y de los romanos, todo el poder y los privilegios le pertenecían a los maridos, oiga muy bien, con respecto a las esposas, a los padres, con respecto a los hijos, a los amos, con respecto a los esclavos. Entonces, no había privilegios complementarios del poder de parte de las esposas o de los hijos de los esclavos. Ahora, cuando Jesucristo viene, Jesucristo rompe toda esa ley, por decirlo así, que había antes, ¿no? Jesucristo viene y le da lugar. Si ustedes recuerdan, aún los niños, ¿no? Cuando un niño se quería acercar a Jesucristo, uno de los discípulos como quería interrumpir o quería parar, y Jesucristo dice: dejad los niños, venid a mí. Otra de las partes que nosotros podemos ver es cómo Jesucristo le da lugar incluso entonces a los niños y también a las mujeres. Por eso dice la palabra, ¿verdad? Lo que leíamos, ¿verdad? Todos venimos a ser iguales en el sentido del amor que Dios tiene para nosotros, ¿no? Pero también Dios nos ha dado lugares que nos corresponden dentro de la familia, tanto como esposos, como esposas y como hijos. Entonces, hablando nuevamente de este amor ágape, el amor ágape entonces lo que hace es que no denota afecto a una unión romántica, ¿verdad? En cambio, denota un amor que cuida, ¿verdad? Ese es el amor que se está pidiendo a los maridos.
una actitud deliberada de la mente que incluye en sí mismo el bienestar del amado. En un sentido estricto, ágape no puede ser definido como el amor de Dios, porque se dice que los hombres tienen ágape hacia el pecado y el mundo, como dice en Juan 3:19 y en 1 Juan 2:15. Puede ser definido, hermanos, como un amor sacrificado, un amor que da y que es absorbente. Entonces, la palabra tiene poco que ver con emoción, pero tiene mucho que ver con negarse a uno mismo por el bien del otro. Y sí, por supuesto, Jesucristo tuvo amor ágape por nosotros, pero no es el mismo amor ágape que muchas veces nosotros sentimos, ¿verdad? Nunca vamos a poder alcanzar ese amor, pero se nos demanda. Por eso la palabra dice que el hombre debe de amar a su mujer como Cristo amó la iglesia. Amén. Como Cristo amó la iglesia. Entonces continuamos, hermanos. Espero que estemos entendiendo. Entonces, ese amor también, ¿verdad? La palabra tiene poco que ver, como decíamos, con emoción. Entonces, este amor es un amor, hermanos, es un amor que ama sin cambiar, ¿ok? Este es el amor que se nos pide a los maridos. Es un amor que ama sin cambiar. Es un amor que se da a sí mismo sin demandar o esperar algo. O esperar un pago aún eso, ¿verdad? Lastimosamente a veces en los matrimonios es como yo te doy si tú me das, ¿verdad? Lastimosamente. Otra de las cosas es que este es un amor tan grande que puede darse al que no ama o al que es poco atractivo, también se dice. Ahora, es un amor que ama aun cuando es rechazado. Oiga muy bien. Entonces, el amor ágape da y ama porque lo que quiere hacer no demanda o espera un pago, oiga muy bien, del amor que se le ha dado. Da porque ama y no ama en orden para recibir. Entonces, ese es el amor que nosotros necesitamos, ¿verdad? Para nuestras esposas, ¿verdad? Y tanto también nuestras esposas para con nosotros. Entonces, podemos leer este pasaje y pensar que Pablo quiso decir, ¿qué quiso decir al marido? Sea amable con tu esposa, dice, ¿verdad? Sea amable con tu esposa. O, ¿qué más podríamos decir, verdad? Sé bueno con tu esposa. Entonces, no hay duda que en muchos matrimonios esto sería de una gran mejora. O sea, en otras palabras, esto sería de mucha ayuda en muchos matrimonios. Si nosotros como hombres y las mujeres jugáramos nuestro rol, o sea, lo que Dios ha establecido en su palabra, eso es lo que muchos de nosotros no entendemos, que Dios ha puesto todo esto en la palabra por algo, hermanos. Lastimosamente hay muchos de nosotros que no lo ponemos en práctica y tratamos de seguir más las filosofías y los pensamientos del mundo. Entonces, aquí dice, sé bueno con tu esposa. Entonces, no hay duda que en muchos matrimonios esto sería algo maravilloso que sucediera. Pero eso no es lo que Pablo ha escrito. Lo que él quiere decir es, marido, continuamente, o sea, a diario, ¿verdad? Intencionalmente practica la abnegación, el negarse a sí mismo por el bien de su esposa. Ahora, lastimosamente, hay muchos de nosotros que en nuestra cultura no crecimos de esa manera, ¿no? Hay muchos de nosotros donde el fundamento, el pensamiento que se formó fue otro. Entonces, esto es lo que Pablo nos está queriendo decir. Por supuesto, este amor ágape tiene un tipo de amor que Jesús tiene también por su gente. Eso estamos hablando. ¿Qué más dice el versículo? Dice, no seáis, ¿qué dice? No seáis ásperos con ellas. Aquí está implicando lo que quizá o la esposa ha dado al marido, tal vez, quizá, por eso puse yo ahí, lo escribí, quizá, no es que estoy diciendo que realmente así es. Quizá la esposa ha dado al marido alguna razón para ser áspero, porque hay mujeres que también, ¿verdad? Son cosas serias. Pero bueno, Pablo dice, marido, eso no importa, dice. El marido podría sentirse perfectamente justificado. O sea, cuando estoy diciendo justificado es como yo tengo algo que justifica en el por qué yo puedo ser áspero con ella. Pero él dice, no hay algo que te pueda justificar en su actitud, ¿verdad? Es fuerte, sin amor hacia su esposa.
Pero él no está justificando, no importa la manera en que la esposa haya sido o hacia el esposo. Entonces, ágape, recordemos, ama aun cuando hay diferencias obvias y evidentes, aun cuando el receptor sea indigno del amor. Esto pareciera como si dijese que aún el testimonio, ¿no?, del esposo, como cuando se le pide a la esposa, ¿no? Yo pienso lo mismo, ¿no? Que aún aquellos hombres que tal vez sus esposas no son creyentes, ¿no?, y dirán, bueno, yo quiero que mi esposa pueda ser. Entonces, ese testimonio, la manera en cómo la esposa es tratada, el hombre da testimonio para su esposa, ¿ok? Espero que estemos entendiendo esto entonces. Nos seguimos moviendo, hermanos. Si usted tiene ahí su Biblia, miremos entonces el versículo 20, dice. Después continúa, hermanos, dice, hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Además de obediencia, han de honrarles durante toda su vida, ¿ok? Entonces, estas palabras van dirigidas a los menores de edad, porque al llegar a cierta edad, hermanos, y como una parte de su desarrollo, llegan a un nivel de madurez en el cual han de experimentar su autonomía, en otras palabras, su independencia, pues son autónomos, viven por sí mismos, se van, salen del hogar, vuelan, ¿verdad? Entonces, cuando él dice, hijos, obedeced a vuestros padres en todo, entonces, Pablo tiene en mente, hermanos, a los hijos que aún están bajo el techo de sus padres y bajo su autoridad. Ojo con esto, hermanos, ojo con esto si usted todavía tiene sus hijos bajo el techo suyo, usted tiene autoridad sobre ellos. Entonces, para esto, no solamente deben de honrar a sus padres y a su madre, ¿verdad? Como dice en Efesios 6:2, pero ellos también deben de obedecerles y obedecerles en todo. Mire qué interesante. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque hay muchos de nosotros que podríamos dejar a nuestros hijos todavía vivir en nuestras casas, pero todavía no se someten a nuestra autoridad, ¿no? Entonces, necesitamos ser muy claros. Y aquí quiero dar un poco de consejo, si usted lo quiere tomar, ¿no? Yo todavía no tengo hijos grandes, ¿no? Y usted diría, entonces, ¿cómo me quiere dar un consejo, no? Pero le voy a poner un ejemplo bíblico. No el mío, pero un ejemplo bíblico. Si usted se da cuenta, cuando el hijo pródigo, ¿verdad?, viene donde su padre y le dice, dame todo, ¿verdad? Prácticamente, bueno, uno le estaba diciendo con eso que se muriera, ¿verdad? Porque la herencia solamente se la podía dar cuando alguien se moría. Pero el punto a que quiero llegar es esto. El padre viene y le da todo al hijo pródigo, ¿verdad? Bueno, se va. El punto es este. Si usted se da cuenta, el padre no lo va a buscar. Deja que las circunstancias puedan enseñarle a ese hijo. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Porque hay muchos de nosotros, parte de nuestra cultura latina, muchos de nosotros queremos tener a nuestros hijos, ¿verdad? Ya tienen 30, 35, 40, 50 años y todavía los queremos tener en casa. Y a veces necesitamos enfrentar, ¿verdad?, las circunstancias. Entonces, hay muchos de nosotros, hermanos, que lo que quiero decirles es esto. Estamos deshabilitando a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque no les estamos enseñando a ser a ellos independientes. Entonces, hay muchas veces, en el caso de las fricciones, ¿verdad? Si nosotros seguimos viendo el slide en lo que yo tengo en la pantalla, si usted se fija, dice, hijos, obedeced a vuestros padres, obedecerlos en todos. Ahora, mire el punto que tengo ahí abajo en el slide. Cuando un hijo ha crecido y está fuera de la casa de sus padres, ellos ya no están bajo la misma obligación de obediencia. Eso es lo que está diciendo aquí. Pero la obligación de honrar a sus padres y a su madre todavía permanece, ¿no? Por eso quise aclarar eso, todavía permanece. Pero puede llegar a un punto en que su hijo grande, mayor que usted lo tiene en la casa, está tan frustrado, lo tiene frustrado porque ese hijo no nació para que si ya tenía 25, 30 años esté en su casa. No, nació para que sea autónomo, que pueda experimentar, que pueda ir e independizarse. Entonces, hay muchos de nosotros que todavía queremos tener a nuestros hijos. Somos nosotros los que hemos deshabilitado a nuestros hijos, ¿verdad? Muchas veces. Entonces, yo espero que usted pueda pensar en eso, ¿verdad? Porque hay muchas cosas, a veces nuestros hijos tal vez no quieren hacernos caso de muchas cosas, pero nosotros necesitamos establecer nuestra autoridad que Dios nos demanda. ¿Ok?
Seguimos entonces. Espero que eso le haya ayudado. Entonces, ¿por qué? Porque es importante, ¿verdad? Porque esto agrada al Señor. O sea, hijos, obedeced, dice, ¿verdad? A vuestros padres en todo. ¿Por qué? Porque esto le agrada al Señor, ¿verdad? Hay muchos hijos que tal vez no han sobresalido y espero que no me malinterprete o no sé cómo lo va a tomar. Pero yo pienso que cuando un hijo es obediente y honra y respeta a su padre, ese hijo tiene éxito. Y aún la Biblia lo dice. Entonces, ¿por qué dice aquí el Señor esto agrada al Señor? Esta es una de las razones más importantes por la que un hijo debe de obedecer. ¿Por qué? Porque agrade a Dios. Cuando un hijo respeta la autoridad de su padre, ellos respetan la orden de autoridad en otras áreas de la vida por parte de Dios. Entonces, esta idea de una orden de autoridad y de la sujeción a una orden de autoridad son tan importantes para Dios, y usted se da cuenta que estas son partes de su propio ser. La primera persona de la Santa Trinidad es llamado el Padre. La segunda persona de la Trinidad es llamado ¿qué? Hijo. Inherente en esos títulos está esta relación con la autoridad y la sujeción de autoridad. Qué interesante, ¿no? ¿Por qué? Si usted se fija, el Padre ejercita ¿qué? ¿Verdad? El Padre ejercita su autoridad sobre el Hijo y el Hijo se somete a la autoridad del Padre. Y aún Jesucristo lo hace, ¿no? Entonces, continúa, ¿verdad? Continúa con lo que seguimos. Ahora, cuando uno observa que un joven, aquí donde quería llegar, eso no lo tengo en la pantalla, pero cuando uno observa, hermanos, que un joven ya está terminando su adolescencia, ¿verdad? Yo pienso que todos hemos llegado a ese punto. Si usted me está viendo, me imagino que hay muchos de nosotros que estamos aquí, pero si hay muchos de nosotros que hemos llegado a la adolescencia, ¿no? Llega un punto en nuestra vida que ya queremos volar, ya no podemos estar ahí. Entonces, cuando ha terminado esa etapa, comienza a rebelarse muchas veces. Los jóvenes comienzan a rebelarse muchas veces con sus padres. Puede ser una indicación aún de que ha comenzado a sentir la necesidad de ¿qué? De ser independiente, de alejarse de sus padres para afrontar ¿qué? Las responsabilidades de la vida. Oiga muy bien. Y una de las responsabilidades es iniciar sus propios proyectos, formar su propia familia. Entonces, hay muchos de nosotros que aún podemos arruinar eso en la vida de nuestros hijos si no estamos. Entonces, cuán importante todo lo que la Biblia nos da, amén. Entonces, la siguiente parte dice, padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Wow, hay muchos padres que han sido muy bruscos, muy malos en eso. Entonces, aquí nos referimos a nuestro comentario en Efesios 6:4. Las características notables de este versículo incluido en Efesios y Colosenses fue bajo la ley de Moisés, ¿verdad? El mandamiento se refería no solamente a los niños, no había ninguna referencia a los padres. Entonces, la pregunta aquí es, ¿había la ley desarrollado en los padres una conducta dictatoria en vez de una capacidad de dirección? No. Entonces, ¿por qué digo esto, hermanos? Porque hay muchos de nosotros, ¿verdad? Como padres, y no sé, podemos hablar de nuestra cultura latina, ¿no? Pero hay muchos como padres, ¿verdad? Que lo que nosotros hemos sembrado, eso vamos a cegar. Hay muchos de nosotros que crecimos en hogares bien dictatorios, ¿verdad? No teníamos el derecho ni de hablar, no teníamos el derecho ni de preguntar. Nuestros padres no nos decían aún por qué nos castigaban o nos golpeaban de tal manera, ¿verdad? Ahora, que apreciamos la disciplina, por supuesto. Ahora, en la forma en cómo se dio, por supuesto que no. Entonces, el libro, si ustedes ven el libro de los Proverbios, revela que la responsabilidad de encontrar la voluntad de Dios para el hijo había sido dada a los padres. Si ustedes ven, dice en Proverbios 22:6, dice, instruye al niño en su camino y ni aún de viejo se apartará de él. Entonces, cuando dice, padres, no exasperéis a vuestros hijos, los hijos tienen la responsabilidad, uno, de qué, de obedecer, pero los padres aquí puestos como uno en padres tienen la responsabilidad de qué, de no exasperar a sus hijos. ¿Cuántos de nosotros a veces hemos exasperado a nuestros hijos? ¿Ha exasperado usted alguna vez a su hijo? Y vamos a hablar un poco de esta palabra. Entonces, los padres pueden exasperar a sus hijos al ser demasiado duros, al ser demasiado demandantes, al no perdonar. Le voy a hacer una pregunta. ¿Alguna vez usted le ha pedido perdón a sus hijos por lo que usted ha hecho?
de la manera en que usted les ha hablado, ¿verdad? Entonces, nosotros podemos ser dictatorios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si nunca venimos y le decimos a nuestros hijos, perdóname de la forma que te hablé, ¿verdad? Entonces, ¿qué estamos creando en ellos? Los exasperamos, ¿no? Entonces, si usted se fija, los padres pueden exasperar a sus hijos al ser demasiado duros, al ser muy demandantes, si no perdonar o solamente mostrar ira, ¿verdad? Hemos demostrado amor a nuestros hijos también. Entonces, esta dureza, hermanos, puede ser expresada a través de ¿qué? De palabras, a través de acciones o a través también de una comunicación no verbal, o sea, física, ¿verdad? Permiso, hermanos. Entonces, en la mayoría, hermanos, de los problemas con los padres, el padre le echa a veces la culpa ¿a quién? Al hijo. Entonces, es muy fácil hacer eso. Porque el problema es siempre más evidente en el mal comportamiento de quién. Es más evidente más en el comportamiento del hijo. Pero aquí Pablo recuerda, hermanos, oiga muy bien, sabiamente que el mal comportamiento puede bien ser provocado también ¿por quién? Por el padre. Por eso lo está diciendo él. Entonces, cuando este es el caso, oiga muy bien, este comportamiento puede ser bien provocado. Cuando este es el caso, ¿verdad? No justifica también el comportamiento del hijo. Pero, oiga muy bien, podría explicar parte de su causa. Entonces, ¿es una ordenanza para qué entonces? Para que los padres no exasperen a sus hijos. Ahora usted diga, pastor, ¿y exasperar? Pues háblame un poco de exasperar. Bueno, aquí le va. Exasperar, hermanos, es irritar, el exigir órdenes por perpetuas críticas o intervenciones por el bien de la intervención. Entonces, padres y especialmente los papás, ¿verdad? Se les insta a no irritar a sus hijos al ser irrazonables en sus demandas con las cuales desaniman a sus hijos, de los cuales llegan a pensar que es inútil aún el tratar de complacer a sus padres. ¿Cuántos hijos viven con ese pensamiento que nunca pudieron complacer a sus padres por mucho que trataron? ¿Por qué? Porque sus padres tal vez fueron dictadores, sus padres fueron personas que siempre vinieron los desanimaban por mucho que los hijos trataran. ¿Por qué? Porque no hubo una palabra de aliento. Tal vez nunca le dijeron te amo, qué bueno, ¿cómo lo hiciste, hijo? Me siento orgulloso de ti, me siento orgullosa. Ahora, cuando está hablando de padres aquí, hermano, no solamente se está refiriendo tanto al hombre, aclaro esto, no solo está refiriendo al hombre, se está refiriendo a los dos, los padres, no está diciendo solamente papá o mamá, no, está diciendo los padres, se está refiriendo a los dos. Entonces la palabra padre se puede referir a los padres de ambos sexos, por eso dice ahí, ¿verdad? Aunque puede descansar en la importancia del rol del padre también, dentro del don de la creación de Dios en la crianza de los hijos. Entonces él dice el versículo, no exasperes, ¿para qué? Para que no se desaliente. Entonces los hijos que crecen con padres que los exasperan se desalentarán. Entonces ellos no sentir el amor y el apoyo de sus padres como debe ser, ellos podrían llegar a crecer con todo el mundo que está en contra de ellos. Eso es lo que ellos podrían pensar. Hay muchos que han crecido de esa manera y es por eso que hay muchos que han tratado de buscar otras salidas. Entonces podría ser que nosotros debemos estar llenos, ¿verdad?, de gracia. Pidámosle al Señor que como padres, ¿verdad?, como esposos, como esposas, Dios nos llene de gracia, ¿verdad? Entonces, ¿para qué? Para que podamos ser gentiles, perdonadores, pacientes con nuestros hijos, de la misma forma que Dios es con nosotros, ¿verdad? ¿Cómo es Dios con usted? ¿Cómo ha sido Dios conmigo? Entonces, eso es lo que Él está diciendo aquí, ¿verdad? De la misma manera. Entonces, luego aquí, hermanos, en la siguiente parte, el apóstol trata el tema de la santidad en el trabajo, ¿verdad? Hablamos de esposos, esposas, hablamos de hijos un poco y hay mucho que nosotros podríamos decir. Lastimosamente el tiempo que nosotros tenemos
no es tan largo. Pero después comienza en el siguiente versículo 22, dice: esclavos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como a los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Recordemos que el tema de este estudio son los deberes sociales de nuestra vida, de la nueva vida en Cristo, ¿verdad? Con nuestra familia, esposo, esposa, hijos, pero también hacia afuera, en nuestros trabajos. Entonces, este fue el consejo que Pablo, ¿verdad? El consejo de Pablo en una sociedad que aceptaba la esclavitud. Entonces, nosotros aplicamos también los principios generales de la fidelidad, pero también del respeto, que son válidos para cualquier época en el tiempo que nosotros vivimos. Entonces, esta es una expresión particular que Pablo, ¿verdad? En sus escritos, no sirviendo al ojo, ¿verdad? En otras versiones lo traducen no para ser vistos o no solo cuando ellos están mirando. También contiene la idea de que uno debe trabajar con la mirada puesta en qué, o con la mirada puesta en el reloj, ¿verdad? Ya es hora de irse, vámonos, aquí llegó y ya vine, ya cumplí, nos vamos, ¿verdad? Entonces, más bien debe mantener su mirada en quién, en Cristo. Ojo con esto, mire, mantener su mirada en Cristo aún dentro de nuestros trabajos. Porque ese es a Él a quien usted y yo servimos. Esa es la forma en la que nosotros debemos de afrontar el trabajo. ¿Por qué? Si usted se fija, ya vamos a seguir viendo aquí por qué es lo que dice. ¿Por qué? Porque muchos cristianos, hermanos, ojo a esto, muchos cristianos hablan de su dedicación al Señor, de su santidad a Dios y su deseo de servirle. Pero ¿qué pasa? Son perezosos. Son perezosos. O sea, por no decir haraganes, ¿no? ¿Verdad? Muchas veces, ¿verdad? En nuestro trabajo podemos ser muy buenos en la iglesia, pero si no estamos dando testimonio en nuestros trabajos, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer, verdad? Entonces, es muy importante. Entonces, aquí habla de la dedicación al Señor y sus deseos de servirle, pero son perezosos. Entonces, con toda la sinceridad, si usted es perezoso en su trabajo, hermano, o somos, usted no está dedicado, ¿verdad? O consagrado a Jesucristo. ¿Por qué? Porque no lo está cumpliendo. Entonces, Pablo había reducido la vida cristiana al mínimo como un común denominador, si usted sabe lo que es en la matemática, ¿no? Él tenía una meta simple, como lo expresa en Filipenses 3:13 o versículo 14, olvidando ciertamente lo que está atrás y extendiéndome, dice él, a lo que está adelante. Entonces él dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios, ¿verdad? En Cristo Jesús. Entonces él tenía su mirada, pero no solamente tenía su mirada, también tenía su corazón y totalidad de sus afectos concentrados en ¿quién? En Jesucristo. Entonces, aquí es donde nosotros necesitamos tener nuestra mirada concentrada, ¿verdad? Cuando somos empleados, ¿verdad? Trabajamos para alguien, nuestra mirada necesita estar concentrada en Jesucristo. Por eso dice él, si usted se fija, mire qué intencional es. Por algo él nos escribe en el siguiente versículo 22. Mire lo que dice. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón. Oiga muy bien, ¿cómo hágalo? Hacedlo de corazón. ¿Cómo para quién? Como para el Señor y no para los hombres. Entonces, cuando Pablo dijo de corazón, quiso decir desde lo más profundo, pues desde el alma. Si usted no puede hacer algo con entusiasmo para el Señor Jesucristo, bueno, indiferentemente de lo que sea, no debe estar haciéndolo. Entonces, esto se aplica a todo lo que usted y yo, nosotros hagamos. Y si usted no puede ni siquiera ir a la iglesia con entusiasmo, entonces, ¿qué provecho va a recibir usted con ir? ¿Por qué? Porque no lo estamos haciendo de esa manera, ¿verdad? Es muy importante que nosotros podamos hacer, y espero que usted no malinterprete eso, pero necesitamos ser conscientes con lo que él está diciendo, hacerlo de corazón. ¿Por qué? Porque Dios sabe todo, sabiendo de que el Señor dice recibirá recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor dice servís. Entonces, ¿a quién sirve usted? ¿Usted a quién le sirve al Señor? Recuerde que usted ahora tiene una nueva vida, usted es un creyente, usted ahora da testimonio, ¿verdad? Como dice en 2 Corintios 5:20, dice que somos embajadores en nombre de Cristo.
Aún Pablo dice que andemos como es digno. Cuando nosotros vemos estas palabras de andar como es digno, se refiere a la palabra perito, profesión. O sea, yo me comporto conforme a mi profesión. ¿Cuál es mi profesión? Ahora yo soy un creyente. Me comporto como un creyente. Yo tengo un deber social hacia la comunidad, hacia mi familia, hacia mi trabajo. Y no solamente eso, pero en todas las áreas de mi vida. Esto debería de afectar todas. Yo tengo un deber grandísimo para todas las demás áreas de mi vida. Entonces, por eso él dice, sabiendo que el Señor recibirá recompensa de la herencia porque Cristo el Señor servís. Entonces, puede que usted no tenga que rendir cuentas a su jefe, ¿verdad? Que él no sepa si usted cumple bien o no su trabajo. Pero el Señor Jesús le ve y usted tendrá que responderle a él. Usted está unido a él, le pertenece a él, le pertenece a Cristo. Entonces, por lo tanto, hermano, usted y yo vamos a tener que dar cuenta de nuestra vida ante Él, de todas las cosas que usted y yo podamos hacer. Entonces, ya que representamos al Señor Jesús aquí en la tierra, como le decía, que somos embajadores, entonces Él pide, hermanos, que sus representantes sean hallados como, seamos hallados fieles. Entonces, hay muchos cristianos humildes, ¿verdad? No hay que negar eso. Y muy poco o nada conocidos aún, ¿verdad? Que han sido fieles en su trabajo, fieles a sus jefes, a su iglesia, a su pastor, a su familia. Y muy pocos saben de ellos, pero el Señor lo conoce. Y eso es lo mejor, ¿verdad? Y ellos recibirán la recompensa. Creo que usted y yo vamos a recibir una sorpresa maravillosa, ¿verdad? Una recompensa que vamos a recibir. Entonces es muy importante que nosotros podamos tener eso claro. Servimos al Señor. A Él es quien nosotros servimos. Ya voy terminando, hermanos. Entonces, terminando, el apóstol añadió algo más. El apóstol añadió porque el Señor serví, dice. Entonces, esto añade un aspecto diferente al tema del servicio cristiano aquí, hermanos. Entonces, hay muchas personas perezosas en la obra del Señor. Tenemos que recordar que servimos al Señor y que vamos a dar cuenta ante Él de cómo hemos usado el tiempo. Y aquí en el versículo 25 dice, pero el que actúa con injusticia, dice, recibirá la injusticia que ha cometido porque no hay excepción de personas. Ahora, él va a enderezar todo lo que existe en su vida y en la mía. Necesitamos tener claro eso. Por eso estoy diciendo los deberes sociales de la nueva vida. Entonces comienza a enderezar nuestra familia, nuestros hijos, nuestra propia vida, pero también eso no solamente afecta en nuestra familia, pero también afuera, en nuestro trabajo, en donde sea que usted esté. Entonces, Él va a enderezar todo lo que existe en su vida y en la mía, en la de nosotros. Aquellos que nosotros no hemos enderezado aquí. Entonces, eso es lo que Él quiere decir en este versículo. Todos seremos juzgados de la misma manera. Él juzga con imparcialidad, no actúa con favoritismo. Entonces, hermanos, nosotros estamos unidos a Cristo, un Cristo vivo, viviente, ¿verdad? Yo no le puedo... no puedo lograr por mis propias fuerzas tampoco, ¿verdad? Todo esto que he estado hablando, nosotros no lo vamos a lograr por nuestras propias fuerzas. Pero Él dijo que nos va a ayudar, que le va a ayudar, ¿verdad? Solo el Espíritu Santo, ¿verdad? Actuando en nosotros, el poder del Espíritu Santo en su vida y en mi vida, en nosotros, puede hacer frente, ¿verdad? A todo esto, ¿verdad? Que nosotros enfrentamos. Entonces, Él quiere que le reflejemos en cada relación que tengamos aquí. Ese es el punto principal. El punto principal de lo que usted y yo hemos visto hoy es que usted y yo podamos reflejar a Jesucristo en todo lo que nosotros hagamos. Así que usted y yo tenemos un deber. Le debemos a Cristo, le debemos a Dios, ¿verdad? Nuestra actitud, nuestra forma de actuar ahora. Entonces es muy importante, hermanos, que nosotros podamos tener en mente eso,
que Dios nos ha llamado a un deber social. Entonces pidámosle a Dios que nos ayude, pidámosle a Dios que podamos ser un mejor esposo, una mejor esposa, un mejor hijo, ¿verdad? Y eso solamente lo podremos hacer en el temor al Señor. Entre más usted y yo podamos rendir nuestra vida a Dios, entre más usted y yo podamos ser intencionales, Dios hará su obra en nosotros. Yo no sé cuáles son las circunstancias que usted tenga en su matrimonio, con sus hijos, en su trabajo, pero yo estoy seguro que hay un Dios que puede ayudarle. Estoy seguro que hay un Dios que puede hacer el cambio que usted no ha podido hacer. Así que si usted tiene peticiones, puedo ver que hay muchos que están conectados. Saludos, hermano Pinzón, hasta Guatemala. Bendiciones, un fuerte abrazo también a todos aquellos que nos ven. Hermano Samuel, también bendiciones. Hermana Marta, hermano Víctor, Evelyn, hermana Ignacia. Todos, hermanos, bendiciones. Y si hay alguna petición, hermano, yo quiero que oremos por nuestros países. Oremos por Nicaragua, Honduras, Guatemala. Oremos por el mundo entero. Hay tanta necesidad en todas partes, hermanos. Solamente Dios nos puede ayudar. Así que vamos a tomar este tiempo, hermanos. Vamos a concluir con una oración. Y si usted tiene peticiones, yo le invito a que pueda unirse con nosotros, ¿verdad? Este sábado, para que podamos orar al Señor y que podamos tener un tiempo de intercesión, hermanos. Hay mucha necesidad. Estamos viviendo tiempos críticos. La inmoralidad ha crecido. Hay tantas cosas que han crecido. El Señor viene, hermanos. El Señor viene por su pueblo y todo esto que la palabra dice se está cumpliendo, y no es para atemorizar, pero es para que también nosotros como creyentes podamos estar firmes y podamos estar puestos, ¿verdad?, en la palabra de Dios. Así que vamos a orar. No veo que hayan entrado alguna petición. Si hay alguien que tiene una petición, envíemela. Quiero orar por usted. Oremos por nuestro hermano Regino. Oremos por, ¿verdad?, que el Señor fortalezca a él y a su familia, ¿verdad? Oremos por todos aquellos que están pasando necesidades difíciles, económicas. Oremos también por esta pandemia, por todas las circunstancias que estamos viviendo últimamente, hermanos, de inseguridades, en fin, hay tantas cosas que estamos enfrentando, hermanos. Solamente el Señor nos puede ayudar. Así que vamos a orar, claro que sí, hermano Samuel, por nuestros países, claro que sí, por nuestras familias, amén, que viven allá, por supuesto que sí. Por aquellos que todavía no tienen al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, hermano. Eso es lo más importante. No podremos tener comida, no podremos tener tantas cosas. Pero si no tenemos a Jesucristo, estamos vacíos y no tenemos nada. Vamos a orar entonces, hermanos. Y ahí donde ustedes están, por favor, ayúdenme a orar, ayúdenme a interceder y que sea el Señor que nos ayude. Amén. Vamos a orar entonces. Padre de la gloria, Dios, te bendecimos, te exaltamos, Señor, y te damos gracias por la oportunidad que nos has dado de poder venir a tu palabra, Señor. Te pedimos, Señor, que bendigas, Señor, a todos aquellos que nos están viendo y que seas tú, Señor, con las diferentes necesidades. Ponemos a nuestros países, Señor, con todo esto que están enfrentando del huracán, Señor, a nuestras familias allá también, Señor, y con todo lo de esto de esta pandemia, elecciones, en fin, Señor, hay tantas cosas que se están dando, Señor. Padre, al único quien podemos ir es a ti, Señor. El único quien tiene palabras de vida y de vida eterna eres tú, Señor. Padre, ponemos, Señor, a aquellos que no han aceptado, aún aquellos que no han recibido salvación, y te pedimos, Señor, que puedan entregar sus vidas. Te pedimos, Señor, que puedan entregar, Señor, su corazón a ti, Dios. Te pedimos por aquellos familiares que todavía, Señor, no han entregado su vida a ti, Dios. Padre, te pedimos que seas tú, Señor, obrando, y te pedimos, Padre, que continúes fortaleciendo al pueblo, Dios, que tú tienes a ese linaje, Dios, ese pueblo escogido, Dios, que podamos ser valientes y podamos dar testimonio, Dios. Ayúdanos, Señor, a poder enfocarnos, Señor, y poner nuestra mirada en ti, Dios. Ayúdanos, Señor, a poder dar testimonio a nuestros hijos, a nuestras esposas. Ayúdanos, Señor, a poder dar testimonio en nuestros trabajos, Señor, en todo lugar que estemos, Dios.
Ayúdanos, Señor, a reconocer a aquel que nos ha amado, Señor, y que de gracia hemos recibido, Señor, de gracia damos. Padre, quédate con nosotros en esta noche, Dios, y bendigo, Señor, a aquellos que nos ven, Señor, y a aquellos que nos mirarán. Quédate con nosotros, Dios, y continúa, Señor, el resto de esta semana, Padre. En Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, recuerden, nos reunimos este próximo domingo a las 8 de la mañana aquí en el templo. Hasta el momento vamos a tener nuestro servicio aquí. Hay muchas noticias, hay muchas cosas, pero tendremos nuestra reunión aquí en el templo este próximo domingo a las 8 a.m. Recuerde de traer su máscara, tomamos temperatura, mantenemos nuestra distancia y aparte de eso también les invitamos, hermanos, a que puedan unirse a las clases bíblicas, ¿verdad? Este próximo sábado. Así que mantengamos un corazón agradecido en medio de este tiempo, hermanos. Les invitamos para este próximo domingo. Estaremos hablando sobre esa gratitud que deberíamos de tener como creyentes también. Así que la paz de Cristo sea con cada uno de ustedes, hermanos. Gracias. Gracias por acompañarnos y si Dios lo permite, estaremos viéndonos muy pronto, ya sea a través de este medio o, bueno, el Señor decidirá. Dios me los bendiga, hermanos. Bendiciones.